Al amanecer, cuando por fin se acabó el viento, empezaron a caer unas gotas de lluvia gruesas y separadas que apagaron las últimas brasas y endurecieron las cenizas humeantes de la mansión. La gente del pueblo, indios en su mayoría, trataba de rescatar los restos del desastre: el cadáver carbonizado del avestruz, el bastidor del piano dorado, el torso de una estatua. La abuela contemplaba con un abatimiento impenetrable los residuos de su fortuna. Heréndira, sentada entre las dos tumbas de los Amadises, había terminado de llorar. Cuando la abuela se convenció de que habían muy pocas cosas intactas entre los escombros, miró a la nieta con una lástima sincera. Mi pobre niña, suspiró, no te alcanzará la vida para pagarme este percance. Empezó a pagárselo ese mismo día, bajo el estruendo de la lluvia, cuando la llevó con el tendero del pueblo, un viudo escuálido y prematuro, que era muy conocido en el desierto porque pagaba a buen precio la virginidad. Ante la expectativa impávida de la abuela, el viudo examinó a Heréndira con la austeridad científica. Consideró la fuerza de sus muslos, el tamaño de sus senos, el diámetro de sus caderas. No dijo una palabra mientras no tuvo cálculo de su valor. Todavía está muy bache, dijo entonces, tiene teticas de perra. Después la hizo subir en una balanza para probar con cifras su dictamen. Heréndida pesaba 42 kilos. No vale más de 100 pesos, dijo el viudo. La abuela se escandalizó. 100 pesos por una criatura completamente nueva, casi gritó. No, hombre, eso es mucho faltar del respeto a la virtud. Hasta 150, dijo el viudo. La niña me ha hecho un daño de más de 1 millón de pesos, dijo la abuela. A este paso le harán como 200 años para pagarme. Por fortuna, dijo el viudo. Lo único bueno que tiene es la edad. La tormenta amenazaba con desquiciar la casa, y había tantas goteras en el techo que casi llovía adentro como fuera. La abuela se sintió sola en un mundo de desastre. Suba siquiera hasta 300, dijo, 250. Al final se pusieron de acuerdo por 220 pesos en efectivo y algunas cosas de comer. La abuela le indicó entonces a Heréndida que se fuera con el viudo, y éste le condujo la mala hasta la trastienda como si se la llevara para la escuela. Aquí te espero, dijo la abuela. Sí, abuela, dijo Heréndida. La trastienda, de una especie de cobertizo con 4 pilares de ladrillos, un techo de palmas podridas y una barda de adobe de 1 metro de altura por donde se metían las casas, los distribos de la intemperie puestas en el borde de adobes, marcas de maceta de cactos y otras plantas de aridez, colgada entre los pilares, agitándose como la vela suelta del balandro al garete, había una hamaca sin color. Por encima del silbido de la tormenta y los ramalazos del agua se oían gritos lejanos, aullidos de animales remotos, voces de naufragio. Cuando Heréndida y el viudo bajaron en el cobertizo, tuvieron que sostenerse para que no los tumbara un golpe de lluvia que los dejó ensopados. Sus voces no se oían y sus movimientos se habían vuelto distintos por el fragor de la borrasca. A la primera tentativa del viudo, Heréndida gritó inaudible y trató de escapar. El viudo le contestó sin voz, le torció el brazo por la muñeca y la arrastró hacia la hamaca. Ella se resistió con un arañazo en la cara y volvió a gritar en silencio, y él le respondió con una bofetada solemne que la levantó del suelo y le hizo flotar un instante en el aire con el largo cabello de medusa ondulado en el vacío. La abrazó por la cintura antes de que volviera a pisar la tierra. La derribó dentro de la hamaca con un golpe brutal y la inmovilizó con las rodillas. Heréndida sucumbió entonces al terror, perdió el sentido y se quedó como fascinada con las franjas de luna de un pescado que pasó navegando el aire por la tormenta, mientras el viudo la desnudaba, desgarrándole la ropa con zarpazos espaciados, como arrancando hierba, desbaratándosela en largas tiras de colores que ondulaban como serpentinas y se iban con el viento.
Cuando no hubo en el pueblo ningún otro hombre que pudiera pagar algo por el amor de Heréndira, la abuela se la llevó en un camión de carga hacia los rumbos de contrabando. Hicieron el viaje en la plataforma descubierta, entre bultos de arroz y latas de manteca y los saldos del incendio, la cabecera de la cama virreinal, un ángel de guerra, el tromo chamuscado y otros chécheres inservibles. En un baúl con dos cruces pintadas a brocha gorda se llevaron los huesos de los amadizos. La abuela se protegía del sol eterno con un paraguas descosido y respiraba mal por la tortura del sudor y el polvo, pero aún en aquel estado de infortunio conservaba el dominio de su dignidad. Detrás de la pila de latas y sacos de arroz, Heréndida pagó el viaje y el transporte de los muebles, haciendo amores de a 20 pesos con el carguero del camión. Al principio de su sistema de defensa fue en el mismo que se había opuesto a la agresión del viudo, pero el método del carguero fue distinto, lento y sabio, y terminó de amansarla con la ternura. De modo que cuando llegaron al primer pueblo, al cabo de una jornada mortal, Heréndira y el carguero se reposaban del buen amor detrás del parapeto de la carga. El conductor del camión le gritó a la abuela: «De aquí en adelante ya todo es mundo». La abuela observó con incredulidad las calles miserables y solitarias de un pueblo un poco más grande, pero tan triste como el que habían abandonado. «No se nota», dijo. «Es territorio de misiones», dijo el conductor. «A mí no me interesa la caridad sino el contrabando», dijo la abuela. Pendiente del diálogo de carga de atrás, Heréndira hurgaba con el dedo un saco de arroz. De pronto encontró un hilo, tiró de él y sacó un largo collar de perlas legítimas. Lo contempló, asustada, teniéndolo entre los dedos con una culebra muerta, mientras el conductor le replicaba a la abuela: «No sueñe despierta, señora, los contrabandistas no existen». «¿Cómo no?», dijo la abuela. «Dígamelo a mí. Búsquelos y verá», se burló el conductor de buen humor. «Todo el mundo habla de ellos, pero nadie los ve». El carguero se dio cuenta de que Heréndida había sacado el collar. Se apresuró a quitárselo y lo metió otra vez en el saco de arroz. La abuela, que había decidido quedarse a pesar de la pobreza del pueblo, llamó entonces a la nieta para que la ayudaran a bajar del camión. Heréndida se despidió del cargador con un beso apresurado pero espontáneo y cierto. La abuela esperó sentada en el trono, en medio de la calle, hasta que acabaron de bajar la carga. Lo último fue el baúl con los restos de los amadises. «Esto pesa como un muerto», rió el conductor. «Son dos», dijo la abuela, «así que trátelos con el debido respeto». «Apuesto que son estatuas de marfil», rió el conductor. Puso el baúl con los huesos de cualquier modo entre los muebles chamuscados y extendió la mano abierta frente a la abuela. «50 pesos», dijo. La abuela señaló al carguero. Ya su esclavo se pagó por la derecha. El conductor miró sorprendido al ayudante y éste le hizo una señal afirmativa. Volvió a la cabina del camión, donde viajaba una mujer embultada con un niño de brazos que lloraba del calor. El carguero, muy seguro de sí mismo, le dijo entonces a la abuela: «Heréndida se va conmigo si usted no ordena otra cosa. Es con buenas intenciones». La niña intervino asustada: «Yo no he dicho nada». «Lo digo yo, que fui el de la idea», dijo el carguero. La abuela lo examinó de cuerpo entero sin disminuirlo, sino tratando de calcular el verdadero tamaño de sus agallas. «Para mí no hay inconvenientes», le dijo. Si me paga lo que te perdí por su descuido, son 872.315 pesos, menos 420 que ya le he pagado, o sea, 871.895. El camión arrancó. «Créame que le daría ese montón de plata si lo tuviera», dijo con seriedad el carguero. «La niña lo vale». A la abuela le sentó bien la decisión del muchacho. «Pues vuelve cuando lo tengas, hijo», lo replicó en un tono simpático. «Pero ahora vete, que si lo volvemos a sacar las cuentas todavía me estás debiendo de 10 pesos». El carguero saltó a la plataforma del camión que se alejaba. Desde ahí le dijo adiós a Heréndira con la mano, pero ella todavía estaba tan asustada que no le respondió.
En el mismo solar baldío donde los dejó el camión, Heréndida y la abuela improvisaron un tenderte para vivir con láminas de zinc y restos de alfombras asiáticas. Pusieron 2 estanteras en el suelo y durmieron tan bien como en la mansión hasta que el sol abrió huecos en el techo y las ardió en la cara. Al contrario de siempre, fue la abuela quien se ocupó aquella mañana de arreglar a Heréndida. Le pintó la cara con un estilo de belleza sepulcral que había estado de moda en su juventud, y la remató con unas pestañas postizas y un lazo de organza que parecía mariposa en la cabeza. Te ves horrorosa, admitió, pero así es mejor. Los hombres son muy brutos en asuntos de mujeres. Ambas reconocieron mucho antes de verlas los pasos de 2 mulas en yesca del desierto. A una orden de la abuela, Heréndida se acostó en el petate como lo había hecho una aprendiza en el teatro y en el momento en el que iba a abrirse el telón.